Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Tertulia Educativa y a pues nuestro segundo episodio. El día de hoy les traemos una temática que hemos considerado que es realmente actual y un tanto, digamos, polémica. ¿Listo? Entonces, profe Ernesto, bienvenido. Contémosle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, cuál es la temática que hemos traído para este nuevo episodio. Bueno, mi profe, sí, efectivamente, en este episodio vamos a hablar sobre tecnologías versus educación. Pero más que un versus, es como cómo podríamos integrar las tecnologías y la educación. Entonces, para dar inicio a esta reflexión o a esta conversación que vamos a tener el día de hoy, pues considero importante que demos nuestra opinión acerca de lo que entendemos o consideramos que es educación. Digamos que la educación, yo no sé si en algún momento nos hemos detenido a pensar realmente el concepto que asumimos de educación. Seguramente, etimológicamente, tiene un significado. Sin embargo, pues esos significados varían de acuerdo al contexto y a, digamos, la apropiación que tenga cada persona, ¿sí?, en su respectivo escenario, ya sea docente, ya sea en cualquier área, ¿no? En ese sentido, digamos que entendiendo que la educación pues viene siendo un derecho fundamental, ¿cierto? Pero siendo un derecho fundamental, hay que entenderse que la educación va más allá de lo que es la construcción en términos de contenidos. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene una educación, está relacionado con la parte crítica, con la parte emocional, ¿sí?, con la parte de los valores. ¿Sí? Una persona que está formada integralmente desde un punto de vista, ¿sí?, holístico, lo que implica que esta persona no solamente sea preparada en términos profesionales, ¿sí?, sino que también no pierda ese sentido humanístico de lo que es en sí el ser humano. Es decir, que entendemos que la educación es la construcción social de cada individuo desde sus valores, desde su formación, digamos en términos profesionales, y digamos que esto lo ponga al servicio de la sociedad. Entonces eso quiere decir que es una persona que tiene una educación, pero también tiene una formación integrada, ¿no? Entonces, digamos, esa es la manera en como yo percibo, digamos, la educación. La educación. Bueno, justamente ya estaba pensando aquí mientras hablabas. Voy a decirle al profe, bueno, aterricemos realmente cuál es ese concepto o esa definición que encierra este término de educación. Pero pues realmente son muchos aspectos que debemos o se deben de incluir allí y es un poco complejo como aterrizarlo o centrarlo en uno o dos renglones, ¿cierto? Sí. Desde mi punto de vista, yo creo que coincidimos y hablábamos un punto por ahí dentro de la reflexión previa que hacíamos de esta temática, que, o sea, recordábamos de que hacía parte de uno de los derechos fundamentales que está establecido en nuestra Constitución Política y que eso nos lleva como a pensar realmente que hay una generalidad y decía en pocas palabras de que realmente esta educación o que una persona se eduque no está directamente relacionado o no es 100% asociado con el hecho de que ingrese a un sistema educativo, a un establecimiento educativo, ¿cierto? Sino que como seres humanos, colombianos en este caso, digamos, pero es en general, tenemos derecho a adquirir aprendizajes en todo el sentido de la palabra, no en todo contexto. Incluso hemos visto, por ejemplo, series donde le llevan un poquito a uno a analizar o a conocer un poquito más de las otras culturas y encontraba uno que en su momento, por ejemplo, en el caso de la mujer, no tenía derecho a aprender ni arte, ni música, ni la parte del lenguaje
o sea, absolutamente nada. Entonces, ahí se da uno cuenta que esa educación no está fundamentada únicamente en áreas específicas, ¿cierto? Sino pues que también tiene que ver con todas las habilidades sociales que el ser humano pues debería de tener y que a la larga pues es lo que va a facilitar o en principio va a garantizar que una sociedad pues mantenga, digamos, una tranquilidad o que haya una armonía, un equilibrio, ¿cierto? En donde no haya violencia, donde no haya conflictos. Entonces, ese es como en sí el objetivo. Entonces, partiendo como ya de esos aspectos que consideramos que tenemos bastante en común y seguramente ustedes también, de lo que es educación, pues ahorita vamos a agregarle este otro término, un contraste que vamos a hacer con lo que es tecnología, ¿sí? Entonces, pues realmente se han escuchado, uno así rapidito piensa en como que hay dos partes totalmente opuestas, ¿no? Hay quienes dirán que es un aliado, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra, para una persona que está apenas, digamos, en el colegio o una persona que ya está ejerciendo una profesión como nosotros, ¿cierto? Sí. Pero también está la parte opuesta, que estamos viendo mucho en los jóvenes de hoy en día, sobre todo que está bastante criticado, y es el hecho de que viene a perjudicarnos muchos procesos, ¿sí? Entonces, pues también la idea es que demos a conocer a partir de nuestras experiencias qué consideramos o en qué postura, qué postura adoptamos frente a esos dos mundos, digámoslo así. Sí, digamos que el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, que conocemos como TIC, pues digamos que han sido, digamos, revolucionarias en los últimos años. También en la reflexión que hacíamos a priori, frente a que pues estas se vieron más involucradas después de la pandemia, ¿cierto? Año 2020, 2021, 2022, y ahí en adelante efectivamente nos dimos cuenta de que las tecnologías ya estaban inmersas dentro de los procesos. Llegaron para quedarse. Exacto. Entonces, pensar, digamos, quiero decir y sentar mi postura, digamos que es muy propia, sin embargo habrán posturas diferentes seguramente, y creo que eso lo hemos aclarado aquí, que no tenemos la última palabra, pero las tecnologías facilitan mucho el proceso de aprendizaje. Y hablamos de que facilita cuando dichas tecnologías son mediadas con propósitos claros. Dentro de las tecnologías hay muchos términos que posiblemente algunas personas conocen, otras medianamente, pero hay recursos que se pueden implementar en el aula de clase. Digamos que dentro de esos recursos aplicativos, o lo que llamamos como recursos educativos digitales abiertos, que son recursos, valga la redundancia, que permiten mediar, pero que también pueden ser adoptados y adaptados a contextos, ¿sí? Sí. También los objetos virtuales de aprendizaje, que son los OBIs o los ABA, ¿sí? Los ambientes virtuales también. Y mire que todos esos términos están inmersos dentro de las tecnologías. O sea que no está totalmente desligado. ¿Qué sucede? Que cuando las tecnologías son utilizadas de manera errónea, esto hace que pues, la formación o educación se tergiverse del sentido de lo que propone una institución. Y entonces pues vienen diferentes problemáticas asociadas como el bullying, ¿cierto? El ciberbullying que conocemos. Sí. Bueno, y una serie de situaciones o desventajas que nosotros conocemos de primera mano porque somos docentes y nos estamos dando cuenta en tiempo real lo que sucede con el tema del uso del celular, ¿cierto? En el caso mío, profe, pues yo oriento matemáticas y física y robótica. Entonces, para mí es una ventaja grandísima. Y pues porque en definitiva he podido adoptarlas, ¿sí? Dentro de mi pragmática de aula, lo cual, digamos, me permite que, por ejemplo, un estudiante que hace 7 años, 5 años atrás, tenía que graficar mucho
para poder entender el funcionamiento de una función, cualquier función. El papel milimétrico. Exacto. Con la ¿sí? reglita. Y teníamos que utilizar el curvígrafo y toda esa cuestión. Hoy por hoy, digamos, uno le da la orden al software, por ejemplo, puede ser GeoGebra, y automáticamente la gráfica queda Ya totalmente realizada. visualizada, ¿sí? Entonces, ese tiempo que se demoraban los estudiantes haciendo esa curva, pues ahorita lo podemos utilizar es entendiendo, ¿sí? Entendiendo el dominio de una función, el rango de la función, la utilidad que le vayamos a dar, ¿sí? Y entonces yo creo que a raíz de todo eso, que pues por supuesto le tenemos una finalidad, esto permite que pues el aprendizaje sea significativo. De hecho, pues sabemos que cuando hablamos de que las tecnologías han afectado mucho, porque en algunos contextos han sido contraproducentes, pero hay algo que aún se vive aquí en Colombia, y estamos hablando de manera general, y es que aún existe una brecha digital. ¿Sí? En algunas instituciones, digamos, hablemos de los municipios, de las ciudades grandes, sí, pues no están siendo tan afectadas por el tema de conectividad, por el tema del fluido eléctrico, por el tema de que en las instituciones se orienta informática y no hay computadores. Esa es una de las problemáticas allí, que definitivamente no solamente el uso de las tecnologías, sino la falta del uso también atrasa los procesos. ¿Sí? Entonces, definitivamente también nos hemos podido dar cuenta que después de esa pandemia, pues vino una pospandemia y que nos ha hecho evolucionar en todos los campos. ¿Sí? Obligatoriamente. Sí. Entonces, por ejemplo, yo, digamos que oriento robótica y mi línea, mi formación no es en ingeniería. Pero afortunadamente, digamos que así como he tomado como la postura de tener un aprendizaje autónomo frente al tema de los lenguajes de programación para poder hacer entonces artefactos como alarmas, como toda esta cuestión de robótica que ha sido totalmente, digamos, por pues una propuesta de, digamos, no solamente mía, sino de la institución de donde laboro y de los mismos estudiantes por la motivación de aprender frente a eso. Entonces, pues eso es maravilloso, ¿no? Y estoy sentando la postura desde mi pragmática, pero seguramente, no sé, digamos, desde tu experiencia, digamos, en tu escenario actual, ¿cómo es ese tema del uso de las tecnologías, pues siendo estas tan contraproducentes, pero a la vez tan, pues, yo creo que hay que ponerla, como lo hablamos nosotros, desde un discurso, desde una dialéctica, a ver, digamos, desde una posición contraria, ¿sí? Posiblemente en tu escenario no son tan convenientes, o puede que sí, sin embargo, el tema allí es cómo poder utilizarla, porque nos hemos quedado en el cómo funciona, sino que nos falta es como poderles aclarar a los estudiantes para qué nos sirve eso, ¿cierto? Sí, bueno, esto nos has dado como un panorama bastante amplio de toda la experiencia que has tenido alrededor de este tema. En mi caso, digamos, yo reflexionaba de que me encontraba, pues es que generalmente cuando uno habla de tecnología, lo primero que uno piensa es el teléfono, ¿cierto? El celular, que es algo que ya se nos volvió supremamente indispensable. Yo siempre digo, antes uno en el puesto cuando estudiaba era pues la cartuchera, sus útiles, y ahora el estudiante casi que siempre quiere tener su teléfono ahí al lado. Entonces, frente a ese uso de ese dispositivo, pues digamos que es un poco también muy polémico, pues, y yo me consideraba como que en este momento de pronto me siento como en ese medio entre la espada y la pared, digámoslo así, o como en un limbo de que uno no sabe si ir hacia esa parte tradicional y muy estricta de decir sí, que sea la educación o que se obliga al estudiante a como nos correspondió en nuestro tiempo, de que cero teléfono, ¿sí? O dar como espacio al uso de ese dispositivo. Entonces, tú decías algo muy importante, y es que siempre que se tenga claro cuál es el propósito con el cual se utiliza algo, se practica o se aplica algo,
pues no debería haber ningún error o no debería irse por otro camino ese proceso, ¿cierto? Entonces, estoy ahí como en esa dualidad. Sin embargo, pues va a depender también mucho, si hablamos de que en mi caso, pues que estoy en el sector oficial, ¿cierto? O una institución pública, supuestamente cada institución educativa tiene su independencia, ¿cierto? Hay unas normas que se especifican en un manual de convivencia, pero es algo con lo que se está luchando día a día con el estudiante, ¿cierto? Entonces, si hablo desde mi experiencia en este momento, realmente en donde estoy es un poco complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, digamos que una inestabilidad, por ejemplo, en la electricidad, ¿cierto? En esa energía eléctrica. Y adicional a esto, también dificultades con la conectividad. Eso sí, teléfonos, todos tienen, ¿cierto? Por ahí 1 o 2 estudiantes de todo un grupo no va probablemente a tener uno. Entonces, que se pueda trabajar con a través de pronto de algunas aplicaciones, va a ser posible. ¿Cuál es ahí el pero o la dificultad? La conectividad, ¿cierto? Entonces, eso nos va a perjudicar un poco, que yo considero también que debido a todo este avance que ha ido teniendo la tecnología a nivel mundial, que de alguna forma yo lo veía como de que hemos sido víctimas, incluso más que nada los estudiantes, ¿cierto? Obviamente los que son jovencitos y que apenas están en este proceso, víctimas, ¿por qué? Porque pues ha llegado, primero obviamente el internet, ya hace muchísimos años, ¿cierto? Pero algo muy, muy actual, que es la inteligencia artificial. No, ¿cierto? Es un tema bastante... Entonces, la aparición de esta nueva herramienta que tiene el estudiante, ¿cierto? Pues también ha sido un poco difícil. Para ellos, mejor dicho, la maravilla, mejor dicho, más perfecta que tienen a la mano. ¿Por qué? Porque pues nosotros como docentes indicamos a ellos algunas actividades, por ejemplo, la elaboración de una exposición. Tenemos un televisor en el aula de clase, entonces va a facilitar que haya una proyección y que ya no trabajemos tanto con carteleras, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace el estudiante? Como por salir del paso, llega al internet y en cualquiera de estas plataformas o herramientas que hayan asociadas con inteligencia artificial, elaborar unas diapositivas sobre este tema. Entonces llegan al aula de clase, hacen la presentación de este material y ¿a qué se dedican? A leerlo, porque claramente si han tenido la molestia pues de hacer esa búsqueda, se quedan con eso. Entonces me acuerdo tanto que me ocurrió justamente este año con un estudiante y le decía yo, pues de alguna forma fue como una, ¿cómo se diría? Como una lluvia de muchas emociones, ¿no? Una mezcla de muchas cosas, porque yo decía, por un lado, pues qué bueno que ese estudiante, o sea, a pesar de todo, sepa ya o esté actualizado de alguna manera y aproveche esa herramienta. Claro. Pero por el otro lado, estaba muy inconforme porque yo decía, se me quedaron solamente con buscar, presentar, leer y punto, sí. ¿Cierto? Cuando antes la exposición consistía en que uno pues desarrollara como esas habilidades de oratoria, de interpretación, de presentar una imagen y simplemente expresarnos enfrente de un público y listo. Pero el estudiante se está volviendo un poco flojo frente a esas facilidades que está encontrando, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué me pasó finalmente? Pues le hice el reconocimiento de que hizo la actividad de esa manera, claro. Que me hubiera gustado, se lo indiqué obviamente también, entonces espera uno que puedan ellos en una próxima ocasión pues hacer un mejor aprovechamiento de estas herramientas. ¿Qué considero así en pocas palabras también frente a esto? Que como docentes ahora tenemos mucha más responsabilidad, son retos que nos van apareciendo continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nosotros depende que con todo lo que ellos se enfrenten y con lo que se encuentren, pues lo puedan aprovechar para bien y no para mal, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que el uso del teléfono, por ejemplo, en jornadas de la tarde o jornadas contrarias a su actividad académica,
es únicamente para hacer TikTok, para hacer todo ese tipo de videos que están virales y tendencias en las redes sociales. Que no estoy en contra de las redes sociales, porque por ejemplo aquí tenemos al profe Ernesto, que es muy activo en YouTube, por ejemplo en TikTok, incluso también, presentando o elaborando material, obviamente desde tu área, que es matemáticas, que le facilita o le ayuda también a los estudiantes a fortalecer todo esto, ¿sí? Entonces, así yo creo que ahorita, para que hablemos un poquito más puntualmente de qué ventajas podría ser que tuviera la tecnología en la educación y qué desventajas. Ok. ¿Sí? Sí, de pronto quiero como aportar un poco a lo que has mencionado, y es que así como los estudiantes están haciendo, algunos, un muy buen uso de la inteligencia artificial, otros no tanto, otros nada, pues los docentes también estamos haciendo uso de ella, ¿sí? Sí. Eso es algo que está inherente ya a nuestro proceso. Y estamos hablando de dos procesos que en la educación es fundamental, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Están directamente correlacionados. Sí. La educación, siendo esta, digamos como ya dijimos, un proceso de construcción social, crítica, social, que nos involucra a todos, porque estamos hablando de que no solamente el padre de familia, el estudiante, el rector, la parte administrativa, los docentes, es un colectivo social, lo cual, digamos, hay que mirar, digamos, qué tanto articuladamente aportamos a ese ejercicio de la construcción social en términos educativos. Y así entonces menciona a que los docentes estamos haciendo uso de las inteligencias artificiales también, ¿no? O sea, esa es una ventaja. Exacto, esa es una ventaja, pero considero yo también que en algunos escenarios los docentes también nos volvemos un poco dependientes de ellas. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una planeación, digamos, ya hay plataformas en donde tú escribes el tema y le pides y automáticamente te arroja todo lo que creería la inteligencia artificial que tú podrías orientar. Pero eso está muy bien. Pero el docente, ¿qué debería hacer? A ver, ¿qué pensarías tú? Pues que realmente lo que tienes que hacer es un proceso de adaptación al contexto. Sí, ese es el trabajo del docente. Ese es el trabajo del docente. Obviamente hace un pocotón de años tocaba que buscar en los libros, digamos, cuál es la temática que vamos a desarrollar y digamos, las estrategias que debemos implementar. Hoy por hoy, usted a la inteligencia artificial le pide todo eso y ella le arroja una serie de estrategias, una serie de contenidos que, por supuesto, son muy bien, pero estamos haciendo el proceso de contextualización, porque entonces estamos llevando a la educación a una palabra que realmente para mí es muy importante, y es que la educación tiene que ser humanizada. Somos seres humanos, ¿sí? No somos inhumanos. Y entonces el hecho de que querramos, digamos, utilizar solamente inteligencia artificial y que esos constructos y estrategias sean dadas por la inteligencia artificial, pues en gran parte, si no hacemos un proceso bien hecho, estamos deshumanizando la educación. Sí, es cierto. Y entonces eso hace que, pues, el producto, que son nuestros estudiantes, que nos debemos a ellos, ¿sí?, pues no sea el más productivo, ¿sí? Y entonces esto hace que se desvirtúe totalmente ese proceso o esa finalidad, porque todas las instituciones tienen un proyecto educativo institucional, una finalidad, una carta de navegación que hace que nos alineemos y que tengamos un propósito. ¿Sí? Eso por ese lado, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Es, digamos, realmente importante considerar eso. Bien, digamos que esa sería, bueno, ya lo dijiste, que el tema de las plataformas de inteligencia artificial puede ser una ventaja cuando se le da un buen uso, ¿sí?, cuando se contextualiza, ¿sí?, dicha información, ¿sí?, porque pues obviamente la inteligencia artificial lo que hace es tomar y optimizar respuestas y darte la mejor, claro, porque es mucha información. Entonces lo que hace, y digamos que lo que hace es
pasarte la información más adecuada, porque tú le das también una información. De hecho, el hecho de saberle preguntar a la inteligencia artificial es algo que deberíamos claro, tener en cuenta, porque también nos puede dar información que no puede ser real. Bien, y pues digamos que una desventaja es bueno, más de la inteligencia, sino de las tecnologías, es la formación, bueno, la articulación de dichas tecnologías sin un propósito. Ya lo habíamos dicho también, ¿no? Sí, sin un propósito, porque si no tiene un propósito realmente, pues carece de sentido. Y, por ejemplo, hay una palabra en las tecnologías que se llama la gamificación. Y, digamos, es como articular juegos interactivos, pero que lleve al estudiante a tener un objetivo en sí. Entonces, cuando no se planifica bien, se convierte en un juego más. Claro. ¿Sí? Y entonces se pierde el sentido de pues, el uso de las tecnologías en ese propósito o contenido que se esté abordando. Entonces, mire que, pues a grosso modo, digamos, uno podría decir que las tecnologías son muy buenas. Simplemente que el hecho de que no se adecúen al contexto, el hecho de que no se tenga un propósito, pues es lo que hace que se vea hoy por hoy, lo que estamos viviendo. Sí. Pero realmente, para mí, desde mi perspectiva, y seguramente algunos docentes tendrán las de ellos, pues digamos, eso es lo que queremos, ¿no? Que ellos también aporten, que nos digan realmente si es importante articular las tecnologías a la educación. No sé si tengas algo más para agregar. Sí, no, o sea, yo creo que también coincido en que realmente resulta, desde el punto de vista del educador o del docente, del maestro que está en un aula de clase, resulta siendo una mano derecha o un aliado, porque pues hay muchas ventajas, ¿no? O sea, no es lo mismo entregar, por ejemplo, unas fotocopias, ¿cierto? Trabajar o escribir de las cartillas, a uno llevar un video, a uno llevar una presentación animada, llamativa, con de pronto imágenes reales, ¿sí? Eso como en cuanto a herramientas que normalmente el docente puede trabajar en un aula de clase. Pero si vemos también otro tipo de educación como la educación superior, que es la facilidad que tiene el estudiante para ir superándose a su ritmo, a su tiempo, ¿sí? Desde donde desee, porque eso es lo que hace que se acorten distancias, diríamos. Entonces, esa es una ventaja, digamos, que es importante reconocer. ¿Y qué otra cosa iba a mencionar? Ya en cuanto a desventaja, que considero también muy importante y que va por la línea que mencionaba hace un momento de nuestra responsabilidad frente al uso de esto, es que el estudiante se nos está volviendo un poco perezoso en ese tipo, o sea, cuando realmente en los procesos lo que uno busca es que el estudiante desarrolle competencias de análisis, de interpretación, ¿cierto? De gráficas y demás. Por ejemplo, ahorita yo me imagino que a ti también te tocó esta parte o pudiste evidenciar, y esto es que en la preparación de pronto ahora un poquito más cerquita a cuando los estudiantes de 11 presentaran sus pruebas, pues estábamos como fortaleciendo algunas temáticas, y si uno por ejemplo, les indica como tarea o una actividad extra clase, revisar estas y estas preguntas, ¿cierto? Que las lean, que con calma interpreten, logren seleccionar la que más consideren, de acuerdo a su criterio, a su interpretación, que podían fácilmente ellos pues tomar una foto, sí, claro, cargarla a la red y que la inteligencia artificial pues diera como una respuesta. Entonces, por ese lado va viendo uno que nos puede perjudicar en ese sentido, pero creo que ahí como la conclusión a la que hemos llegado es que es importante que se tenga muy claro cuál es el propósito de aprendizaje o el propósito de aplicar X o Y actividad, metodología o herramienta, todo lo que sea que medie este proceso de enseñanza, pues que vaya muy, muy claro, ¿sí? Y aquí nos podemos quedar, yo creo que un rato largo, hablando de todas las ventajas, de cómo, por ejemplo, podemos, en el caso de instituciones que no tengan un laboratorio, mostrarles laboratorios virtuales. Genial. ¿Cierto?
¿Qué otro tipo de cosas? Aplicativos en general que nos pueden ayudar a llevar esa realidad de alguna manera a ese contexto donde ellos lo desconocen. Entonces puede uno también de esa manera abrir como esa visión del estudiante a ese mundo que es desconocido en ese momento. Yo quería, digamos, como hacerte una pregunta, digamos, porque pues a través del tiempo hemos tenido algunos teóricos, y seguramente tú conoces de manera muy superficial, hiciste una especialización en pedagogía y seguramente conociste algunos teóricos que nos hablaban sobre estrategias de aprendizaje, modelos de aprendizaje, ¿cierto? Que son, digamos, modelos que se han venido implementando durante muchos años. Entonces, digamos, actualmente, y aún así se siguen trabajando, ¿no? Por ejemplo, el modelo sociocultural de Vygotsky, Piaget, con sus etapas de formación, ¿sí? Y Husserl también, ¿sí? Bueno, hay muchos otros teóricos, ¿sí? Que permiten de alguna manera aclarar el camino por donde se deberían llevar, digamos, como al estudiante en términos de, digamos, de estrategias de aprendizaje. Pero realmente tú consideras que deberíamos replantear, digamos, o tener algunas teorías contemporáneas o, digamos, pues actuales a las necesidades actuales de la educación. Porque, es decir, yo de todas maneras respeto mucho a algunos todavía pedagogos que toman esas posturas, que las tienen en cuenta dentro de sus procesos, porque en definitiva, digamos, todo es un constructo, ¿no? Sí, claro. Todo es un constructo. Hay una teoría que permite, digamos, desde la conectividad, pero entonces esa teoría fue construida con las anteriores, ¿sí? Con las anteriores, con relación a las anteriores teorías. Entonces, pues también debemos algo a eso, pero claro, debería, no sé, para mí y para ti, no sé, por eso quiero que de pronto me expreses algo ahí al respecto, pero creería para mí que deberíamos replantear o considerar otras teorías que nos permitan ver de manera más englobada, digamos, las necesidades actuales y cómo dichas tecnologías también pueden ser incluidas dentro del aula de clase. Pues no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, aquí yo creo que se evidencia que el experto en esta parte de pedagogía, sobre todo en esa parte conceptual y de pedagogos y de todos estos personajes que han sido muy importantes en este tema que es la educación, pues es el profe Ernesto, ¿no? Es un licenciado y bueno, toda la experiencia que ha tenido alrededor de esto. Yo obviamente, como en algún momento te lo decía, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Total. ¿Cierto? Pues, ¿qué considero de pronto, digámoslo como desde mi ignorancia frente a eso? No es ignorancia, es pragmática, es tu... Sí, o sea, es mi postura, obviamente. Exacto. Pero, digamos, considero que lo que se hizo en su momento, o sea, todas las corrientes que existen en cuanto a la parte pedagógica, pues justamente lo que somos hoy en día, somos como tú utilizas mucho una palabra que es el constructo, y creo que eso somos, el constructo o la unión o la combinación de todos esos aportes que nos hicieron esas personas, y que en su momento fueron apareciendo, como yo creo que en casi todas las áreas, hubo personas que iban proponiendo, planteando cosas de acuerdo a su entorno, de acuerdo a sus vivencias. Tú lo decías el otro día, no, fulanito es ruso, pues obviamente su teoría está asociada a ese entorno, a esa sociedad. Entonces, de nosotros depende, y ahí está como el reto como docentes y educadores, yo pienso que no es como uno identificarse con sino que puedo tomar un poquito de acá, un poquito de lo otro, porque cada uno de nosotros tiene un contexto diferente. Además, en su momento, pues obviamente la tecnología no existía y no sabían, yo creo que hasta dónde iba a llegar todo eso, y esto va a seguir avanzando y evolucionando, ¿sí? Entonces, es un reto que vamos a tener que ir asumiendo día tras día, con el objetivo siempre claro de qué es lo que deseamos. En este caso, yo considero que
mi propósito o mi objetivo como docente es el formar o devolverle a la sociedad un ser humano integral, ¿cierto? Tú sabes que en la parte del grado del bachiller y todo esto, el estudiante pues ve un montón de áreas, pero también ve toda la parte del ejemplo que yo doy en mi aula de clase, en mi institución educativa, y al final es él quien va a decidir por qué caminito coger, pero pues hay unas bases que uno también ha ayudado a fortalecer, ¿sí? Entonces considero eso, que yo creo que no van a aparecer, aunque sé que hay gente muy experta en todo esto y que alrededor del mundo van dando a conocer todas sus vivencias y toda su experiencia, que eso es lo que hace la parte de investigación, ¿no? Sí. Si uno quiere de pronto estar muy actualizado de esto, pues va a encontrar material demasiado, digamos, amplio, que nos va a ir mostrando las diferentes realidades, incluso estrategias, bueno, modelos, muchas cosas que yo las puedo adoptar y adaptar, como dices, a mis estudiantes, a mi contexto, a mis habilidades también, porque nosotros no somos un conjunto de el 100%, mejor dicho, no todos somos igualitos, entonces cada uno va descubriendo cuáles son sus habilidades, sus competencias, y eso mismo es lo que va a llevar al aula de clase. Yo no sé si respondo la pregunta. Es que, digamos, aquí no hay respuestas totalmente verdaderas, ni preguntas totalmente elaboradas. Sabemos que lo que queremos nosotros es, porque esa pregunta que te acabo de hacer, también quiero que pueda ser, o sea, den respuesta quienes nos ven, sí, ya claro, sean estudiantes, sean padres de familia, sean docentes, sí, porque, digamos, lo que queremos es construir. Estamos hablando de una tertulia educativa, construcción social. Lo que queremos nosotros es hacer eso, una construcción social de lo que realmente es importante para nosotros, pero sobre todo que miremos que somos una sociedad que necesitamos muchas cosas, que no podemos solucionarlas de un momento a otro, pero que si sabemos cuáles son las necesidades, seguramente tendremos una posibilidad de mejorar en algo. Sí, si sabemos cuál es esa necesidad, seguramente sí. Y si sabemos cuál es esa necesidad y la ignoramos, seguramente estamos condenados a seguir con dicha problemática infinitamente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, profe, ya con esto vamos cerrando. Sí. No sé, de pronto quieras agregar más o de pronto decir a dónde nos pueden encontrar. Bueno, pues sí, yo creo que para ir cerrando también es hacerles una invitación a que participen a través de nuestras redes, a través de los comentarios, que nos den a conocer sus opiniones, sus críticas, que todo está muy bien recibido, digamos, por parte de nosotros, porque de eso se trata, ¿no? Somos un círculo que quiere como ir ampliando, como decía ahorita el profe Ernesto, como todas esas opiniones que que podemos encontrar desde cada uno de los roles que tenemos en esta sociedad, ¿no? Entonces, qué bueno que el padre de familia nos dé a conocer qué considera o qué opina frente, por ejemplo, al uso del teléfono. Hay muchos que están de acuerdo de que se suspenda de las instituciones porque obviamente de pronto desconocen un poco de cuáles son las ventajas que tiene y bueno, demás. Pero entonces, qué bueno sería que ustedes a través de los comentarios pues nos dieran a conocer sus opiniones frente a estos dos mundos, ¿no? Que encontramos hoy, que hay un contraste entre ellos, que no son tan aisladas, no va la educación por un lado y la tecnología por otro, de acuerdo a nuestra percepción claramente. Entonces, eso sería una pregunta que esperamos que ustedes puedan hacerse y que nos den a conocer nuevamente, como les digo, en los comentarios qué consideran frente a estas dos cosas, ¿sí? Y otra cosa muy importante, pues la idea es que como aquí participamos todos y esperamos que nos escuchen muchas personas, pues que demos a conocer o que compartamos con nuestros compañeros y demás, si sabemos de aplicaciones, de plataformas que faciliten también todos estos procesos, que podamos dar a conocer a otros
y que muy probablemente todos no conocemos, entonces que nos van a ayudar a mejorar o a mediar toda esta tarea, ¿no?, de la educación. Y pues los invitamos a que nos vean a través de TikTok, de Facebook, en YouTube y también pues en Spotify o Spotify. Y por ahí vamos a estar. Y en Instagram estamos por todas las redes. Bueno. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta un próximo episodio.